Entonces, en el día de hoy vamos a terminar macromoléculas y vamos a hablar específicamente de un grupo de macromoléculas que vienen siendo los ácidos nucleicos. Pero antes toca volver a hablar un poco sobre qué son esas macromoléculas, cómo se produce su unión a través de un proceso de polimerización y de cómo son compuestos más grandes construidos por la unión de otros más pequeños. Ya hemos evacuado carbohidratos, lípidos y proteínas, incluyendo enzimas. En el día de hoy vamos a abarcar el último grupo, que son ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son solamente dos moléculas. Una es el ADN y la otra es el ARN. Están formados por subunidades que se denominan nucleótidos y están involucrados en el almacenamiento y expresión de la información genética. Tanto el ADN como el ARN se involucran en la transmisión de esas características que nos hacen ser iguales o parecernos entre nosotros como familia. ¿Bien? Parecernos a nuestros padres incluso. Vamos a empezar entonces hablando un poco sobre qué son. A su izquierda está girando una molécula. Esta molécula es el ADN. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por la repetición de monómeros, es decir, de pequeñas partecitas llamadas nucleótidos, que se van a unir entre sí a través de un enlace que se denomina enlace fosfodiéster y que también vamos a ver cómo se forma. Estos ácidos nucleicos, como el ADN que ustedes ven aquí a su izquierda, almacenan y transmiten la información hereditaria, particularmente a través de los genes. Los genes son básicamente secuencias de ADN, encargados, entre otras cosas, del proceso de formación de proteínas o de formación de estructuras celulares. Es decir, los genes están compuestos por ADN. El nucleótido, que viene siendo esa unidad que constituye al ácido nucleico, es decir, se puede decir que partecita que forma al ácido nucleico, está constituido por tres partes. Y a diferencia de los anteriores monómeros que ustedes conocían, que estaban ya formados o que ya eran una estructura química como tal, el nucleótido tiene que ser ensamblado. Si ustedes se dan cuenta, está formado por una estructura, dos estructuras y tres estructuras, pero cada una de ellas está por separado y tienen que ser unidas para poder formar al nucleótido. En este caso, estos nucleótidos son los mismos o son unidades estructurales tanto para el ADN como para el ARN. Van a estar formadas en primera instancia por una base nitrogenada, que es la única molécula nueva que van a conocer en el día de hoy, esta base nitrogenada, por un azúcar que ustedes ya conocen, es una pentosa, es decir, tiene 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5, y por último, por un grupo fosfato. El nucleótido se forma además por un nucleócido o tiene una subparte que se denomina nucleócido, que está formado por la base nitrogenada y por el azúcar, de tal manera que el nucleótido completo vendría siendo solo el nucleócido unido al fosfato. ¿El nucleócido qué es? Base nitrogenada más azúcar. Si yo le adiciono el fosfato, pasa de nucleócido a nucleótido. Entonces, esa es la única adición que requiere la base. Para donde el virista. El viroski. Vamos. Mira, tiene. Voy a comprar unas toallas grandes. Por favor, silencien los micrófonos que están interrumpiendo la clase. ¿Dónde están localizados los ácidos nucleicos? Dependiendo del organismo, estos van a tener diferentes localizaciones y funciones también. El ADN, por ejemplo, está localizado en el núcleo, en donde forma varios cromosomas en el caso de los eucariotas. En estos mismos organismos también están localizados en la mitocondria y en los cloroplastos. Recuerden ustedes que mitocondrias y cloroplastos son las únicas organelas citoplasmáticas que presentan también material genético, es decir, presentan ADN. De la misma forma, también en los eucariotas, el RNA está localizado también en el núcleo, pero no de manera permanente, sino de manera temporal, como vamos a ver en los siguientes temas.
También se ubica en el citosol o en el citoplasma y obviamente, al igual que el ADN, en la matriz mitocondrial y en los cloroplastos. Si ya yo voy a los procariotas, el ADN va a estar localizado, por ejemplo, en una zona conocida como nucleoide, que ustedes también conocen, la zona en la que se dispersa el material genético, ya no en varios cromosomas, sino en un único cromosoma y varios plásmidos, que son cromosomas circulares, mientras que el RNA va a estar localizado solo en el citosol. Si nos vamos al grupo de los virus, como vamos a ver inmediatamente ahorita, el ADN va a estar dentro de una estructura conocida con el nombre de cápsida si el virus es de ADN o también en una cápsida si el virus es de RNA. Hay dos tipos de virus. Hay virus de ADN o que contienen material genético del tipo ADN y hay virus que son del tipo ARN. Nuestro actual amigo, el más famoso, el COVID-19, por ejemplo, es un virus de RNA, como se dieron cuenta. Un virus hecho solamente con este tipo de ácido nucleico. Mientras que otros pueden contener ADN o también, como vamos a ver más adelante, como por ejemplo el VIH, tienen RNA, pero pueden transformarlo en ADN. Cuando yo hablo de cápsida, estoy hablando particularmente de esta estructura. Aquí estamos viendo un tipo de virus que se denominan virus bacteriófagos. Son virus que infectan bacterias. Esta es la célula bacteriana, lo que está en amarillo. Esta es su membrana y su pared, de una u otra forma. Observen cómo el virus, mírenlo aquí, que infecta a la bacteria, el bacteriófago, tiene como una especie de supercabeza. Esa cabeza, en donde contiene el material genético que aquí está inyectando a la célula bacteriana, es lo que nosotros conocemos como cápsida, la cabeza de ese virus. Y aquí observamos que se encuentra el RNA o el DNA, dependiendo del tipo de virus del que estemos hablando. Vamos ahora a mirar los componentes que hacen parte del ácido nucleico. Es decir, vamos a ver cómo ensamblamos la unidad estructural que es el nucleótido. Como yo les había dicho anteriormente, el nucleótido está formado por tres partes. Una parte que es un azúcar, una base nitrogenada y un fosfato. Cada una de estas estructuras va a tener una característica química diferente y es por eso que en algunas ocasiones se le da el nombre de ácido nucleico a la molécula. El fosfato, como ustedes lo conocen, generalmente está cargado negativamente. Por lo tanto, es un componente ácido de la molécula. Mientras que el azúcar no tiene carga porque es un componente neutro y la base nitrogenada, que tiene una carga positiva, que también vamos a conocer en un momento, es considerado como el componente básico de la molécula. Se denominan entonces ácidos nucleicos porque tienen componentes ácidos como el fosfato, que les da su carga negativa al material genético, y adicionalmente están localizados en el núcleo o en la región nucleoide. Por eso el nombre. Entonces, el fosfato al ser negativo será ácido, el azúcar será neutro, no tiene ningún tipo de carga, y la base nitrogenada al tener carga positiva será básica, así como lo vimos en las cadenas laterales de los aminoácidos. Vamos a mirarlos uno por uno y primero vamos a observar entonces al fosfato. El fosfato, ustedes también lo conocen ya, se encuentra de forma libre o formando parte de compuestos orgánicos. Mírenlo aquí donde está. Ustedes saben que es un fosfato P, doble enlace con el oxígeno, OH, OH y OH. Tiene 3 OH disponibles. Pero él puede formar estructuras de trifosfato orgánico, mírenlo aquí, tres fosfatos, 1, 2 y 3, a través de estos enlaces energéticos que ustedes ven aquí, en donde cada uno de ellos se unen a través de la pérdida de una molécula de agua. Recuerden que aquí está uno, estos son OHs, aquí están protonados, pero son en realidad OHs, miren este que está aquí. Para la unión yo saco agua de cada uno de los fosfatos y uno entonces lo que resta hasta formar trifosfatos o formar difosfatos. Observen que tienen una carga negativa, era lo que yo les venía diciendo. Esta carga negativa es lo que lo hace a ellos de naturaleza ácida. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No. No, bien. Igual ahorita vamos a pasar un poquito al tablero y vamos a salir de las dudas. Entonces, listo con el fosfato, no es nada nuevo, ustedes ya lo conocen. Ahora vamos a conocer al nucleócido.
El nucleócido está formado por el azúcar y la base nitrogenada. Por eso yo les decía, un nucleócido unido a un fosfato es lo que forma el nucleótido. El nucleócido está formado por el azúcar y la base nitrogenada. El azúcar del nucleócido también es muy conocida por ustedes. En este caso es una pentosa, lo que quiere decir que tiene 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. Recordemos que esta es la forma lineal o proyección de Fischer de la molécula. Es una D-ribosa y que tiene un OH, miren ustedes, en posición derecha, por lo tanto es dextro. Cuando yo voy a formar el anillo que ustedes saben que se forma entre el grupo que contiene el grupo carbonilo, que es el 1, en este caso es un aldehído, y el penúltimo de los OHs, miren ustedes, se forma entonces un anillo de 1, 2, 3 y 4 carbonos. 1, 2, 3 y 4 carbonos. Y el quinto coge hacia la parte superior. Simplemente les estoy mostrando cosas que ustedes ya conocen porque ya vieron carbohidratos, simplemente les estoy recordando. De tal manera que forman 2 anillos. Aquí están los anillos. Y fíjense ustedes que hay 2 tipos de ese azúcar. Un azúcar que se denomina ribosa y otra azúcar que se denomina desoxirribosa. La diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es que la desoxirribosa ha sufrido una pérdida de un grupo OH en el carbono número 2. Mírenlo aquí. Por eso se denomina 2-desoxirribosa. Desoxi, quité un grupo OH. Un grupo hidroxilo, mírenlo aquí, se va. Y por lo tanto, en el carbono número 2, ella solamente tiene hidrógeno, no tiene OH. Este azúcar de aquí, que se denomina ribosa, es el azúcar del ARN. Y esta que está acá, que ha perdido un grupo OH en el carbono 2, es el azúcar del ADN. Por eso el ADN se denomina ácido desoxirribonucleico y el ARN se denomina ácido ribonucleico. Esta es la representación más sencilla que hay. Fíjense que esta queda como medio coja aquí, mírenla, mientras que esta está completa. Entonces, esto es ARN, siempre que vean completa el azúcar es ARN, y cuando vean el azúcar coja es ADN, porque es desoxirribosa en el carbono número 2. Ahora sí vamos a conocer a lo nuevo, ¿no? A esto sí vamos a dedicarle un poquito más de tiempo, porque es una molécula que no hemos visto antes, y son las bases nitrogenadas. Ya por el nombre, base nitrogenada, ustedes deben sospechar que tienen nitrógeno en su estructura. Efectivamente, son 2 tipos de bases nitrogenadas. Observen ustedes que hay nitrógeno por todos lados. Y son 2 tipos. Unas que se denominan purinas y otras que se denominan pirimidinas. Las purinas tienen 2 anillos, mientras que las pirimidinas tienen uno solo. Para que se los aprendan un poquito mejor o de una forma mucho más rápida, el nombre más corto, que en este caso es purina, tiene la estructura más compleja. Purina, nombre corto, estructura de 2 anillos, la más compleja. Nombre corto, estructura compleja. Nombre largo, estructura simple, un solo anillo. El nombre más largo se acompaña de la estructura más sencilla, el nombre más corto se acompaña de la estructura más compleja. La purina son 2, la adenina y la guanina. No se preocupen que ustedes saben que no es importante, por lo menos para esta asignatura, aprenderse todas estas estructuras. Solo me interesa que sepan hacer los anillos y que presten mucha atención a este nitrógeno que ustedes ven aquí. Este nitrógeno, que es el nitrógeno 9, vamos a colocarle un color especial. Este nitrógeno de aquí es muy importante. Y en el caso de las pirimidinas es este nitrógeno de aquí. El nitrógeno este que ustedes ven aquí en el segundo anillo es el nitrógeno que voy a utilizar para unirme al azúcar cuando voy a formar el nucleótido. Y en el caso de la pirimidina es este nitrógeno que está aquí el que yo voy a utilizar para unirme al azúcar cuando yo voy a hacer el nucleótido. La pirimidina tiene básicamente 3 grupos. La pirimidina es la citosina, esta que ustedes observan aquí, y la timina para el caso del ADN. Mientras que para el caso del ARN son solo citosina y uracilo. Es decir, el ARN no tiene timina, mientras que el ADN no tiene uracilo. Entonces, ¿cuáles serían las bases nitrogenadas del ADN?
adenina, guanina, citosina y timina. ¿Cuáles serían las bases nitrogenadas del ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. El ARN no tiene timina, mientras que en el ADN no existe uracilo. ¿Queda claro? Voy a compartirles un momento porque les voy a los enlaces, o más que todo los anillos no son iguales. Yo necesito que ustedes entiendan que los anillos no son iguales y que por lo tanto ustedes van a tener que identificarlos o van a tener que entender cómo hacerlo. Dame un segundo mientras conecto y ya nos vemos. ¿Qué pasó? Estoy tratando de conectar el iPad. Les pedí un segundo mientras hago la conexión. Listo. Ahora sí estamos grabando de nuevo y vamos a compartir entonces. Bien. Entonces, fíjense ustedes que he sacado 2 líneas y luego voy a hacer esto y voy a hacer esto. Listo. Ese es el segundo anillo. Es decir, no es que voy a hacer esto. Esto es una y esta es otra. No, los anillos no son iguales. Los anillos son diferentes. El primer anillo sí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntas, pero el segundo tiene 1, 2 y solamente 3. Entonces, aprendamos a hacer bien el anillo. Es lo único que me interesa dentro de las clases, dentro de lo que me interesa que sepan. Y segundo, lo otro que me interesa también que tengan muy claro es en dónde está el nitrógeno con el que ella se une al azúcar. Ese nitrógeno está localizado aquí. Y tiene un hidrógeno. Este nitrógeno que ustedes ven aquí es el nitrógeno número 9 de la cadena. De todos los nitrógenos que tiene, ese es el nitrógeno número 9. Y me interesa que sepan dónde está localizado y que tiene un hidrógeno. No me interesa nada más. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Se denominan purinas. Purinas. Porque tienen el nombre corto
Y las que tienen el nombre corto, entonces, son las que tienen doble anillo. ¿Listo? Vamos ahora al otro grupo, el grupo de las pirimidinas. El grupo de las pirimidinas tiene solamente un anillo. El primer anillo que ustedes observaron allí. Y dentro del grupo de las pirimidinas, lo que me interesa... Señor, Claro, dime. antes que continúe, en la purina fue la anterior, ¿cierto? Donde sale el nitrógeno número 9 unido con el hidrógeno. Sí. Ok, gracias. Esta que está aquí, mira la que te estoy haciendo ahorita. Un anillo, dos anillos, míralo. Estos dos anillos, estas son las purinas. Purinas. Qué pena la letra, pero es que estoy trabajando a mano alzada. Las purinas son las que tienen un anillo, dos anillos. Nombre corto, corto, para estructura compleja. ¿Qué me interesa de estos dos anillos que están aquí? El nitrógeno que está aquí con un hidrógeno en un enlace. ¿Qué nitrógeno es? El 9. Bien. El otro grupo es este, que es un anillito bien sencillo con 6 puntitas. Son Ay, yo las no pregunté nada. Ahora están repitiendo otra vez. Pirimidina, pirimidinas. biología. En estas pirimidinas, ¿sí? Eso Hay es solo biología. un anillo. Y de esos anillos que están ahí, o de ese anillo que está ahí, Pirimidinas. o lo único que me Eso se llama interesa la monoglots. es, en este caso, el nitrógeno con el que hace el enlace. Maco. En este caso, el nitrógeno está aquí. Y también tiene un hidrógeno acá, y que es el nitrógeno número 1. Nitrógeno 1, nitrógeno 9. Esos son los únicos nitrógenos que a mí me interesan y que tienen un hidrógeno. ¿Por qué? Porque ellos son los que yo voy a utilizar para formar el enlace con el azúcar y empezar a armar por lo menos el nucleócido, para luego adicionarle el fosfato. Las purinas, para que se las aprendan mejor, vamos a agua pura. ¿Quiénes son las purinas? Adenina y silencien si están haciendo mucho ruido, por favor. Voy a borrar acá. Recuerden ustedes que hay dos tipos de purinas y de pirimidinas. Ya saben cuál es la estructura química. Ahora vamos a ver quiénes son. Las purinas, en este caso, son dos, adenina y guanina. Para yo podérmelas aprender, apréndanse, o yo hacía esto, yo me aprendía esta frase, agua pura. Las purinas son adenina y guanina. Adenina y guanina. Adenina y guanina tienen ¿cuántos enlaces? Dos. ¿Cuántos anillos, perdón? Dos. Nombre corto, estructura doble. ¿Qué me interesa? El nitrógeno 9, que está ¿en dónde? En el segundo anillo. No es que van a colocar el nitrógeno 9 aquí. El nitrógeno 9 está en el segundo anillo. ¿Listo? ¿Y cuáles son las purinas? Agua pura, adenina y guanina. Agua pura. El nitrógeno número 9 siempre va a estar ahí en ese lugar. Siempre va a estar ahí en ese lugar. Él no cambia de posición. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Niños y niñas. Bueno, vamos entonces a seguir. El otro grupo, que es el de las pirimidinas, tiene una característica específica. Las purinas son las mismas tanto para el ADN como para el ARN. Es decir, ADN y ARN tienen adenina y guanina. No hay ningún problema. El cuento es cuando paso a las pirimidinas. Mis pirimidinas tienen una diferencia, por lo menos en el ARN. Cuando yo estoy hablando del ARN y estoy hablando de pirimidinas, fíjense ustedes, caramba, me quedó grueso por el borrador. Disculpen ustedes, pero es que esto es lo más parecido a un tablero que logré encontrar. Y como no tengo cámara disponible, ahí está. Entonces tenemos, miren ustedes, el único anillo que forma a la pirimidina. 1,
Tiene un solo anillo, nombre largo, pirimidina. La pirimidina son también dos, pero entonces, dependiendo de cuál sea el ácido nucleico, van a ser, en este caso la pirimidina van a ser timina y citosina para el ADN. Pero si yo me voy al ARN, mis pirimidinas van a ser uracilo y citosina. ¿Qué quiere decir? Que mi ARN carece de qué tipo de base, de timina. Yo nunca voy a encontrar timina en el ARN. Fíjense ustedes que es sustituida por el uracilo. El uracilo entonces es la única base nitrogenada característica de la ARN. En cuanto a las pirimidinas. Entonces, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Estas son las pirimidinas, timina y citosina, y adenina y guanina, por el lado de las purinas. Y en el caso del ARN, uracilo y citosina, y también adenina y guanina. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No. Luis Borja está preguntando, está diciendo que le repita ese pedazo. Claro que sí. Vamos a repetir entonces. ¿Cuáles son las purinas? A ver si ya las lograron coger. Purinas. Son las Acuérdense, de, ¿cómo es? Son las simples. son las sencillas, las purinas son las que tienen dos anillos. Acuérdate, nombre Las que son corto, complejas. doble estructura. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? Adenina y guanina. Adenina y guanina. Acuérdense de agua pura. Para purinas, agua pura. Adenina y guanina. Y son para tanto para el ADN Agua como pura. para el ARN. Los dos ácidos nucleicos tienen las mismas purinas. Para el caso de la pirimidina, que es esta que tenemos aquí, estas pirimidinas de acá, son diferentes, porque yo voy a tener diferentes tipos de pirimidinas dependiendo del ácido nucleico. Las pirimidinas son timina, y citosina. Esas son. Pero resulta que esto se cumple solo para el ADN. Porque en el ARN no existe la timina. Entonces, cuando yo estoy hablando del ADN y me preguntan cuáles son las pirimidinas en el ADN, yo digo timina y citosina. Pero si a mí me preguntan cuáles son las pirimidinas en el ARN, yo tengo que decir que son diferentes. Porque yo tengo una diferente que se llama como uracilo, mírala, uracilo, ¿sí? Y tengo la normal, que viene siendo ¿cuál? La citosina. Esto para el ARN. Entonces, ¿cuáles son las pirimidinas del ADN? Timina y citosina. Y las pirimidinas del ARN, uracilo y citosina. Ahora, si a mí me piden cuáles son las 4 bases nitrogenadas del ADN, ¿cuáles serían? Las purinas y pirimidinas. Las pirimidinas serían estas, timina y citosina, y las purinas serían adenina y guanina. Pero si a mí me piden cuáles son las bases nitrogenadas, en este caso, las 4 bases nitrogenadas del ARN, ¿qué voy a colocar yo? Que son timina, no puede ser, vendría siendo uracilo, vendría siendo citosina, adenina y guanina. Es decir, en el ARN, las 4 bases nitrogenadas no incluyen timina, incluyen uracilo. Ahora sí. Hola, ¿me quedé sola?
No, profe. No, pero Sí, sí, ahora sí. ahora sí entendieron. Las que tienen un solo anillo son diferentes tanto en el ADN como en el ARN. Son diferentes. Que hay una en el ARN que no está en el ADN que se llama uracilo. Y que en el ADN hay una que el RNA no tiene, que en este caso se llama timina. Todas las demás son iguales, tanto para el ADN como para el ARN. ¿Listo? Bueno. Recapitulando, están dos bases nitrogenadas, una que tiene dos anillos. Miren el segundo anillo cómo es. Anillo 1, anillo 2, que se llaman purinas. Salió. Se trabó ese. De nuevo, ahí está el primer anillo. Lo que sí es que van a salir expertos en anillos porque los he hecho como 3 veces. El segundo anillo, ahí está. ¿Qué me interesa del segundo anillo? En el segundo anillo hay un nitrógeno con un hidrógeno, que es el nitrógeno número 9. Estas son las purinas. Como nunca se está portando mal, purinas. Este que está acá, que vienen siendo un solo anillo, me interesa el nitrógeno que está aquí. Uno. Miren que los nitrógenos no están afuera, ¿no? Los nitrógenos están dentro del anillo. Miren. Tanto el 1 como el 9. No es que me van a colocar esto. Aquí está la base y van a colocar un palito y nitrógeno afuera. No. El nitrógeno está dentro del anillo. Ahí está. Y dentro de estas, que son las que tienen un solo anillo, reciben el nombre de pirimidinas. Las purinas son dos: agua pura, adenina y guanina. Y las pirimidinas son tres, dependiendo del ácido nucleico. Para el ADN, primero, ¿cuáles son las pirimidinas? Vienen siendo citosina y timina. Y para el ARN, Uracilo y citosina. uracilo y citosina. Por eso son tres: citosina, timina y uracilo. ¿Bien? Ahora bien, ahora que ya conocemos al fosfato, que conocemos al azúcar y que conocemos a la base nitrogenada, ahora tenemos que aprender a cómo unirlos a cada uno para formar ahora sí el nucleótido. Este quizás es el monómero más difícil que se han encontrado porque fíjense que han tenido que armarlo antes de unirlo para formar a la macromolécula. En los otros era mucho más sencillo. En estos van a tener, o tuvimos primero que aprender a unirlo para después unir a la macromolécula. A los primeros que voy a unir van a ser al azúcar y a mi base nitrogenada. Y era por eso que era importante que ustedes conocieran en dónde estaban localizados específicamente esos nitrógenos de los que les hablé. Entonces vamos a hacer el primer proceso. Vamos a unir a mi base nitrogenada con el azúcar para formar el nucleócido. Entonces este es el nucleócido. Caramba, esto está, pero bien pochichonado. El nucleócido se forma de la base nitrogenada, que en este caso es, vamos a utilizar, me van a decir ustedes qué es. ¿Qué es esto? Si tiene nitrógeno en el primer anillo, ¿qué es? O si tiene un solo anillo, pirimidina. Pirimidina. Pirimidina, listo. El nombre más difícil, no me lo sé. Pirimidina. Y tenemos al azúcar, en este caso, mírenla. Aquí está mi anillo. Recuerden que es una pentosa, es decir, aquí tiene un CH2, Jesús, OH.
Voy a borrarlo porque eso parece una O y no quiero confusiones. Esto aquí es un CH2OH que ustedes ya conocen. Hoy me está dando mucho problema esta tableta, este iPad. Voy a tener que comprarme otro. Aquí está, en negrito. Entonces, aquí está el OH y es un C. No, voy a borrar todo. Dios, ayúdame. Paciencia, ustedes allá no se vayan a... Bueno, yo sé que es imposible decirle no se aburran porque esto es re hueso, pero toca. Les prometo que la materia se va a poner más interesante después de que salgamos de las macromoléculas. C, mírenla aquí, CH2OH. Ahí está. Y obviamente en esta zona de aquí, que ustedes ya saben cómo se forman esos enlaces o cómo se terminan formando, va a quedar un OH, acuérdense, y un hidrógeno, que si el OH está hacia arriba, viene siendo alfa o beta. Beta. Y si viene hacia abajo, viene siendo alfa. Aquí tenemos el segundo que puede tener o no el hidrógeno, es decir, puede ser hidroxi o no, o desoxi o ribosa. Aquí tenemos también otro OH, que también va a ser importante dentro de poco, OH hidrógeno, en fin. Lo único que me interesa a mí en este caso es el primer carbono, este que ustedes observan aquí. Y más particularmente este OH. Este OH va a atacar a este hidrógeno y adivinen qué va a pasar. Ya pueden ir mirando qué puede pasar. Lo que siempre ha pasado. Hay pérdida de una molécula de agua. Cuando se pierde la molécula de agua y uno lo que queda. Exactamente, Valentina está escribiendo por acá por el chat. Se pierde la molécula, se pierde agua. Entonces yo borro, en este caso, H2O. Miren, borro todo esto. Voy a borrar el círculo incluso. ¿Y qué me queda aquí en este caso? Me queda simplemente el nitrógeno, miren, unido al azúcar. Entonces vamos a rodar el azúcar un poquito para acá. Me queda más fácil mover esto. Vamos a mover a esta un poquito hacia acá. Y voy a repetir esa parte. Aquí yo tengo un OH. Ay, Dios. Disculpen, jóvenes. Vamos a bajar de aquí. Vamos a borrar. Ok. Tengo entonces ahí un OH. Y aquí tengo mi base nitrogenada. Voy a colocarla arriba. Con el nitrógeno y el hidrógeno. El hidrógeno sí sale, ¿no? Y aquí tengo mi CH2OH. Listo. Entonces, para yo poder unir a este azúcar que está aquí con esta base nitrogenada que está acá, voy a hacer reaccionar estos dos que están aquí con pérdida de una molécula de agua. Y para eso entonces saco el agua, sencillo, H2O, miren aquí se va, y uno lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Fíjense ustedes que es directamente el nitrógeno con esta estructura de aquí. Aquí borré un poquito esto. Mírenla aquí, nitrógeno directamente unido a la molécula de azúcar, más una molécula de agua que fue la que salió. ¿Qué me queda a mí en este caso formado? El nucleócido. Nucleócido con tilde en la O. ¿Qué me hace falta para que esto se vuelva el nucleótido, que viene siendo la subunidad, en este caso, de mi ácido nucleico? Que se una el señor fosfato. ¿Dónde voy a unir el fosfato? El fosfato lo voy a unir exactamente Luis Borja, muy bien. Valentín me dice, compre otra. Vamos a hacer una vaca apenas entremos, Valentín, a comprarme otra. Vamos entonces a adicionar el fosfato específicamente aquí. Fíjense que yo tengo aquí un OH disponible para reaccionar. Mírenlo aquí. Y yo sé que mi fosfato tiene ¿cuántos OH? Tiene 3. Entonces voy a repetir el proceso.
voy a tomar uno de los OH del fosfato, voy a hacerlo reaccionar con este OH que está aquí, este precisamente, voy a sacar agua y voy a unir lo que queda. ¿Bien? Entonces fíjense que aquí hay una de deshidratación, en esta otra que está aquí hay otra de deshidratación, es decir, para yo formar el nucleótido voy a tener ¿cuántas reacciones de deshidratación? 2. Una para unir la base con el azúcar, esta de aquí, y otra para unir el nucleócido, que es todo esto que está acá, con el fosfato. Vamos a borrar todo. Se murió. Y vamos a reiniciar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No. La formación es bien sencilla, si se dieron cuenta. Ahora simplemente vamos a unir el fosfato. Entonces, yo tengo ya mi nucleócido. Voy a montarlo aquí. Aquí está mi base nitrogenada. Vamos a suponer que en este caso seguimos con nuestra pirimidina, nitrógeno. Mírenlo aquí. Ese nitrógeno está unido al primer carbono de mi azúcar. Mírenlo acá. Lo acabo de unir. Aquí tengo, puedo tener, por eso está entre paréntesis, puedo tener o no oxígeno, puede ser ribosa o desoxirribosa. Aquí sí tengo un OH que dentro de poco van a saber para qué funciona, para qué sirve, mis hidrógenos. Y obviamente el CH2 OH. Y ahora el que va a entrar a trabajar va a ser este OH de aquí. Voy a ponerlo a funcionar, vamos a ponerle otro color, con el fosfato. El fosfato que viene siendo P, doble enlace con el oxígeno, y que ustedes ya conocen, OH, OH, OH. Ni siquiera me deja terminar de cerrar ahí. Vamos a cortarlo un poquito. Ay, papi, verde. ¿Qué pasó? Silencien si van a hablar otra cosa en sus casas o si van a hacer algún comentario. Entonces, entre este OH que está aquí y este, cualquiera de los tres, este o este del fosfato, va a haber una nueva reacción de deshidratación, es decir, voy a perder agua. Al perder agua, simplemente elimino H, vamos a suponer que la quito de aquí, H2 y un oxígeno. Puedo sacar el oxígeno del fosfato o puedo sacarlo del azúcar. ¿Cómo me queda lo que resta? Me queda como el fosfato unido directamente a mi oxígeno. Es decir, queda CH2O e inmediatamente unido al fosfato. CH2, mírenlo aquí, CH2 o fosfato. Si quieren tener una idea mejor de cómo queda la estructura o la molécula, fíjense que queda un C, un carbono por este lado, que es este que está aquí, un oxígeno, mírenlo aquí, un fosfato, que es este que está aquí, y luego un OH. A mí siempre me gusta decir que este tipo de enlaces son del tipo copo. Miren, como una especie de copo, C-O-P-O. C-O-P-O. Más una molécula de agua. Entonces, a través de dos reacciones de deshidratación, yo he logrado unir a la base con el azúcar, a través de este enlace que ustedes ven aquí, y al nucleócido, que es base y azúcar unidos con el fosfato. Siempre hay ese proceso de deshidratación. Entonces, si yo sumo todo el proceso de formación del nucleótido como tal, yo aquí tendría que colocar en las moléculas de agua, ¿qué número? El número 2. Porque he utilizado dos moléculas de agua para unirlos. ¿Dónde hay una molécula de agua? En este primero sale agua. Recuerden, aquí había un hidrógeno, aquí había un OH, y de esta otra que está aquí también sale agua. Aquí había un OH y aquí había otro OH.
Salió entonces 2 moléculas de agua y he logrado formar entonces mi nucleótido. ¿Queda claro cómo se forma el nucleótido? Por favor, traten de hablar y no de escribir, Luis Borja, porque imagínate, tengo que abrir el chat y leer qué me dicen. Es que Luis no tiene micrófono. Ah, ok. Él no tiene audio. Bueno, los que tienen audio, ¿entendieron? Sí. ¿Está claro? Sí, sí, sí. 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 Entonces vamos Sí. ahora a continuar con la clase por acá, ya que armamos el nucleótido y luego vamos a seguir revisando. Ya no nos falta mucho para terminar la clase, solo 57 minutos. Para ser No, feliz. Señor, poquito. ¿cómo así, señor? ¿Cómo así? A las 12, a las 12. Vamos a aprovechar que tanto. terminemos antes. Imagínense lo chévere que es A que veces ustedes no se estamos- deshagan de mí temprano. A mí no me toca estamos hacer contando bien. Bueno, entonces aquí están las bases nitrogenadas de las que yo les estaba hablando torpemente en el tablero. Aquí está la purina, fíjense ustedes el nitrógeno 9, que es el que me interesa. Aquí está el hidrógeno que yo les dije que tenía. Aquí está la pirimidina con el nitrógeno que yo les dije que tenía. Estos nitrógenos son con los que va a formar la molécula de agua con la que se va a unir al azúcar. Aquí tenemos en las purinas adenina y guanina. Fíjense que el nitrógeno 9, que es con el que se une, está en el segundo anillo. Cuidado, lo van a poner acá en un examen o en cualquier otro análisis que hagamos. Y fíjense cómo en la pirimidina el nitrógeno que trabaja es el nitrógeno número 1. Obsérvenlo aquí. Este nitrógeno número 1 es el que va, miren el hidrógeno, a formar el nucleócido con el azúcar, perdiendo una molécula de agua. Las purinas agua pura son adenina y guanina. Las pirimidinas, como les había explicado, son citosina y timina para el ADN y citosina y uracilo para el ARN. Ahora, estas bases nitrogenadas en moléculas como el ADN, recuerden este ADN que estaba acá girando, voy a devolverme rápidamente. Estas moléculas que ustedes ven aquí girando, mírenlas, obsérvenlas aquí. Las bases nitrogenadas del nucleótido son estas que ustedes ven aquí en la parte central. Es como si fuera una escalera de caracol y los escalones, estos que están aquí, fueran hechos de bases nitrogenadas, mientras que los pasamanos, estos que ven aquí, como el pasamano donde uno se agarra para subir la escalera, está hecha de fosfatos y de azúcares intercalados, y eso lo vamos a ver ahorita. Pero lo que es importante aquí es que las bases nitrogenadas se aparean entre sí para formar esta doble hélice, porque son 2 hélices unidas. Y ese apareamiento básicamente ocurre entre purinas y pirimidinas, es decir, las purinas se aparean con la pirimidina. ¿Cómo descubrieron que eran purinas con pirimidinas? Como vamos a ver más adelante, el ADN tiene unas medidas, es como una reina de belleza 90, 60, 90. Si esas medidas se modifican es porque hay un mal apareamiento entre las bases. Y cuando las estaban descubriendo, se dieron cuenta de que si lograban trataban de proponer un modelo en donde se aparearan 2 purinas, no coincidían con las medidas eran demasiado anchas y quedaban por fuera. Estas eran las medidas que habían determinado para el ADN y no les daba. Si trataban de unir 2 pirimidinas entre sí, en el experimento se daban cuenta de que quedaban muy estrechos, es decir, quedaba un espacio muy grande. Por lo que la única opción de describir este modelo era que se unieran purinas con pirimidinas. Es decir, que purinas y pirimidinas se estuvieran apareando. Y efectivamente así ocurrió. Se descubrió que la adenina, por ejemplo, se aparea con la timina a través de 2 enlaces de hidrógeno. Mírenlo aquí. Mientras que las guaninas se aparean con las citosinas. Ahora yo les pregunto, ¿y el uracilo? El uracilo no se aparea con nadie, porque nuestro ARN no tiene una doble hélice, es decir, en él no se necesita que las 2 hebras se apareen porque él tiene una sola hebra. El único que tiene una doble hebra, así como yo les mostraba girando al inicio de la presentación, es el ADN. El ARN está hecho de una sola hebra y por lo tanto ustedes no ven aquí al uracilo apareándose con nadie. Solo se aparean las bases del ADN. Aquí les estoy mostrando cómo entonces se forman los nucleócidos y les estoy mostrando el primer enlace que vimos, que es de deshidratación entre la base nitrogenada y el azúcar. Ese enlace se denomina N-glicosídico
y ocurre entre el nitrógeno 9 de la base nitrogenada y el carbono 1 del azúcar, o entre el nitrógeno 1 de la base nitrogenada y el carbono 1. Se denomina N-glicosídico porque es establecido con un grupo de nitrógeno o con un átomo de nitrógeno, como ustedes ven aquí. Les hago mucho énfasis en que el nitrógeno está dentro del anillo. Mírenlo, dentro del anillo. Nuevamente acá está dentro del anillo. Entonces, aquí observamos el proceso. Aquí había un hidrógeno en este lado, aquí había un OH, vuelvo y se los muestro, que es, miren el nitrógeno aquí, los nitrógenos aquí y el nitrógeno acá. Y obviamente en el azúcar yo también tenía OHs. Miren el OH de aquí y miren el OH de acá. Este que está aquí es que reacciona, saco agua y uno lo que queda, por lo tanto el enlace glicosídico o N-glicosídico termina directamente en nitrógeno-carbono, más una molécula de agua. En este caso también nitrógeno-carbono más una molécula de agua. Y he formado entonces un nucleócido. Observen que aquí está el oxígeno entre paréntesis, indicando que puede estar o no puede estar. Si está es una ribosa y si no está pues una desoxirribosa. Aquí está el CH2OH que vamos a usar ahora para unirlo con el fosfato y queda completo entonces el nucleótido. El fosfato puede atacar a cualquiera de los OHs que se encuentran disponibles en el azúcar. El azúcar de la ribosa, es decir, el azúcar que está completa, que es la del ARN, tiene 1, 2 y 3 OHs. Estas son todas posibles posiciones de unión del fosfato, pero siempre lo va a hacer aquí, en el OH del carbono número 5. Lo mismo va a ocurrir con el que está desoxirribosa, solo que la desoxirribosa va a tener solo 2 OH disponibles. Sin embargo, él se va a unir siempre es al OH en el carbono número 5. Y fíjense ustedes cómo lo hace. A través del mismo enlace que les había dicho que es de naturaleza CO, PO o copo. Él va a perder una molécula de agua. Este CH2OH que estaba aquí pierde. ¿Cómo? Bueno. Este que está aquí entonces pierde un hidrógeno, este que está acá pierde otro hidrógeno y cualquiera de los dos pierde un oxígeno y se une lo que queda. Entonces la unión es C, carbono, oxígeno, fosfato, doble enlace con el oxígeno, oxígeno. Y fíjense que al fosfato le quedan todavía 2 OH disponibles para seguir atacando. El enlace que se forma se denomina enlace fosfoéster. Pero yo puedo a este único fosfato adicionar 2 fosfatos más. Recuerden que los fosfatos se pueden unir en forma de trifosfato. Y aquí en el segundo se forma un enlace fosfoanhídrido. Ese enlace fosfoanhídrido es rico en energía y yo puedo tener incluso un trifosfato adicionando otro fosfato aquí, mírenlo, y este otro también es rico en energía. Esta es la base por la cual el ATP, que no viene siendo sino una base nitrogenada completa, porque esa es la diferencia, en este caso el ATP energético tiene estos enlaces y cuando yo rompo estos enlaces libero energía. Los fosfatos tienen 3 enlaces. Los fosfatos se pueden unir hasta 3. Tú no vas a encontrar 4 fosfatos ni 5 fosfatos. Máximo 3 fosfatos, Luis Borja. En este caso, mira, hay 1, 2 y 3. Para que sea un nucleótido mínimo tiene que tener 1. Mínimo, pero máximo son 3. La unión máxima es de trifosfato. El ATP, que es la moneda energética de la célula, es adenosín, es decir, esto es una adenina, adenosín trifosfato, 1, 2 y 3 fosfatos. El ATP tiene los OH completos. Bien, entonces el ATP no va a ser un ATP incompleto aquí, no puede ser una base nitrogenada con desoxirribosa. El ATP, que es la moneda energética, tiene en este caso el OH completo. Es una especie de ribosa con 3 enlaces energéticos, 2 enlaces energéticos en realidad. Cuando yo rompo esta molécula y convierto este trifosfato en bifosfato o en monofosfato, es decir, voy rompiendo los enlaces, voy liberando energía y eso es lo que utiliza la célula para funcionar, incluso su maquinaria enzimática. Ahora, ya tengo el nucleótido formado. Ahora tengo que unirlo entre sí. ¿Cómo hago para que un nucleótido se una con otro nucleótido? En este caso, recuerden ustedes que los nucleótidos que están formados por 3 partes, base, azúcar y fosfato,
se van a unir con otros nucleótidos para ahí sí hacer crecer las cadenas de los ácidos nucleicos a través de un enlace que se denomina fosfodiéster. Lo dije al principio y al inicio de la exposición. ¿Cómo va a ocurrir la formación del enlace fosfodiéster? Yo aquí tengo un nucleótido, miren el nucleótido. Adelante. Este nucleótido que está aquí se va a unir con este otro nucleótido que está acá. Este es un nucleótido de purina o de pirimidina. Esta base de un solo anillo es un nucleótido de purina o de pirimidina. Pirimidina. De pirimidina. Y el que está atacándolo en este caso va a ser una purina. Purina. Recuerden, nombre corto, estructura química más compleja. Entonces, en este caso, fíjense ustedes que este fosfato... Profe, Dime. Danilo se salió de la clase porque se le acabaron las megas. Ok. Entonces, recuerden Y que... a Carolina se le cayó el internet. Que ella apenas pueda ingresa. Dale, gracias. Yo les había dicho a ustedes que yo tengo tres, en este caso, tengo un OH en el carbono número 2 y tengo un OH en el carbono número 3. El primer OH lo utilicé para unirme a mi base nitrogenada. El segundo es el que me va a determinar a mí si es ribosa o desoxirribosa. En este caso, ¿qué viene siendo este azúcar? ¿Ribosa o desoxirribosa? ¿Ribosa o desoxirribosa? No exo, Valentín. Desoxirribosa o ribosa. Viene siendo ribosa, porque la desoxi no tendría OH en el segundo carbono. Por lo tanto, yo puedo decir con mucha seguridad que esta molécula que estoy armando aquí es una molécula de ARN. Señor, Mi azúcar es completa. Dígame. Jair escribió por el grupo que se tuvo que salir de la clase porque el celular de la mamá se descargó y el de él se dañó. Okay. Entonces, en este caso, estoy armando un ARN. ¿Por qué sé que es un ARN? Porque el OH que está en el carbono número 2 está presente. Si no tuviera el OH aquí, estaría segura que es un ADN. Entonces, ¿cómo va a ocurrir? Este nucleótido que está aquí va a ser atacado en su carbono número 3, específicamente el OH de su carbono número 3, va a ser atacado por el otro nucleótido a través de su fosfato. Es decir, este fosfato que está aquí, del que va llegando, va a atacar al OH del carbono 3 con pérdida de una molécula de agua. Nuevamente se pierde la molécula de agua. Fíjense que son procesos de deshidratación. En este caso, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a volver a compartir un momento el iPad y les voy a mostrar cómo ocurre la formación del enlace fosfodiéster. Es decir, cómo es que yo ahora que ya tengo los nucleótidos armados, voy entonces a unirlos para formar al ADN y al ARN. Entonces volvemos aquí. Yo tengo aquí un nucleótido. Aquí está el nucleótido, caramba. Aquí está mi nucleótido. Es más fácil hacerlo con las pirimidinas. Aquí está mi azúcar. Y aquí está mi CH2. Oxígeno, fosfato, doble enlace con el oxígeno, OH, OH. Y aquí yo tengo, dentro de los que tengo obviamente disponibles, tengo un OH normal, que es el que yo les digo que me va a establecer si es hidroxi o ribosa o desoxirribosa. Y el OH que me interesa, por eso lo voy a cambiar de color,
que viene siendo el OH que está en la posición número 3. Este OH de aquí. Posición del carbono 3. Este OH que está aquí va a ser atacado por el fosfato del nucleótido que viene entrando. Entonces yo tengo aquí otro nucleótido. Voy a borrar la flecha. Yo tengo aquí otro nucleótido. Ese nucleótido obviamente tiene su fosfato. Aquí está, fosfato, doble enlace. Vamos a poner el doble enlace con el oxígeno hacia acá para que se vea básicamente el OH atacando, un OH, dos OHs y el tercer OH con el que se une al otro nucleótido, o aquí está el CH2. Aquí viene el resto de la molécula. Y aquí viene la base nitrogenada. Vamos a suponer que en este caso es otra base nitrogenada de naturaleza purina, como para que se vea diferente. ¿Listo? Entonces, voy a unir a este que está aquí, que es el número 1, a este nucleótido número 1, con el nucleótido número 2, que es el que va entrando, este que ustedes ven aquí. Este es el número 2. Voy a unir estos dos nucleótidos. Entonces, ¿cómo los voy a unir? Yo sé que mi fosfato, en este caso el fosfato del que va entrando, este que está aquí, va a atacar al OH en posición número 3, este que está aquí, del que ya está, o del que ya está en la cadena, con pérdida de una molécula de agua. Exactamente igual la deshidratación. Vamos a sacar agua, H, ya que lo borré, 2O. Ahí salió. ¿Qué me queda por unir entonces? Directamente el carbono, vamos a hacerlo con un color verde, mírenlo, el carbono directamente con el oxígeno. Entonces queda nuevamente, en ese caso, un enlace de naturaleza COPO. Vamos a hacerlo más delgadito y voy a repetir esa parte. Bien, entonces voy a reducir el tamaño. Aquí estaba mi azúcar, mi OH en posición 3. Ay, Jesús, se salió. De nuevo, la base. Aquí está el nitrógeno. Con este nitrógeno formo el azúcar. Vamos a hacer las cosas bien. Aquí está la base nitrogenada. El nitrógeno con el que voy a formar el enlace. El azúcar. Aquí va a estar el primer OH que no me interesa, pero aquí está este que sí me interesa, que es el 3. Aquí va a estar mi CH2 unido al fosfato. OH y OH. Y en el otro, en este caso vamos a ponerlo aquí. En el otro va a venir exactamente la misma estructura. Aquí va a venir el fosfato. Vamos a poner el doble enlace a un lado para que queden frente a frente los OHs. El OH, oxígeno, CH2. Este va
a unirse al azúcar. Y del azúcar va a salir entonces, aquí otro OH acá abajo. A este azúcar se va a unir entonces la otra base nitrogenada, que la vamos a hacer una purina. Listo. Entonces, les venía diciendo que el fosfato de este que está aquí, este fosfato, va a atacar al OH en la posición número 3 del que ya está ubicado, con pérdida de una molécula de agua, es decir, va a saltar a este que está aquí. Y voy entonces a sacar esa molécula de agua, que era lo que les estaba diciendo. Voy a sacar de aquí hidrógeno, H2, y voy a sacar luego al O que queda. ¿Qué me queda por unir? Fíjense ustedes, me queda simplemente, vamos a borrarlo un poquito más, que me queda por unir el, en rojo también, miren, oxígeno, fosfato. Ese enlace que está en rojo allí es el enlace que nosotros conocemos como enlace fosfodiéster, con pérdida de una molécula de agua que sale. ¿Sí? Entonces fíjense que ya yo uní a este nucleótido con este otro que está acá. Si yo quiero seguir haciendo que la cadena crezca, ¿en dónde tengo otro OH disponible? ¿O hacia dónde voy a tener que hacer crecer a la cadena? ¿Cuál sería el otro OH que va a ser atacado ahora? El OH de abajo, ¿cierto? Este OH que ustedes ven aquí, específicamente este OH de acá. Mírenlo aquí. Si yo voy a colocar otro nucleótido, ese nucleótido va a entrar por aquí. ¿Con qué va a atacar? El otro nucleótido, ¿con qué va a atacar? También con el fosfato, que va a sacar agua y así va a ir creciendo sucesivamente. Siempre la cadena creciendo ¿hacia dónde? Hacia abajo. Las cadenas de ADN tienen una dirección de crecimiento, que es siempre hacia donde haya un OH disponible. Ahora les pregunto yo, este extremo que está acá, este extremo que estoy señalando aquí donde está este fosfato, ¿está ubicado en qué carbono? ¿El fosfato ese está ubicado en qué carbono? ¿Qué carbono es ese? ¿Qué carbono es ese? ¿El carbono número qué? 1, 2, 3, 4 y 5. Es el carbono número 5. Por lo tanto, el fosfato está en la posición 5'. Mientras que el extremo hacia donde está creciendo la cadena está localizada en qué carbono. El OH este que está aquí está en qué carbono. 3. En el carbono número 3. ¿Cierto? Es decir, que el crecimiento de mi hebra de ADN es siempre en dirección 5 hacia 3. Es decir, hacia donde haya un 3OH disponible. Siempre el extremo del fosfato es el extremo 5 y el extremo del OH es el extremo 3. El extremo del fosfato es el 5, el extremo del OH es el 3. Entonces, como yo veo que mi cadena está creciendo hacia abajo, en esta dirección que estoy señalando una y otra vez, lo que va a crecer es aquí, hacia esta, va a crecer en dirección 5, 3. Va a crecer desde el fosfato hacia el OH en posición 3'. ¿Queda clara esa parte? ¿Queda clara la dirección del crecimiento? No, profe. ¿Qué parte no queda clara? O bueno, sí, dele. No, no. Están es como que, cállala, di que sí, entendiste. No. Si no entendieron, déjenme recordarles a los que les fue muy mal en el quiz del día de hoy que viene un parcial y que probablemente venga otro quiz. Y si no quieren empezar a acumular unos y empezar a decir que es que la culpa es de la profesora, pregunten lo que tengan que preguntar.
Profe, lo que pasó fue que yo me quedé sin mega como por 5 minutos, entonces como que volví a entrar, pero ajá. A ver, lo que hemos estado viendo que es que esta cadena está creciendo donde existan 3 OH libres. Así de sencillo. Este OH que está aquí, bendito Dios, es el OH que va a recibir el crecimiento de la hebra, el que yo acabo de señalar. Este que está aquí. Siempre que haya un OH en posición 3', mírenlo aquí, igual a este que está aquí, hacia allí es donde va a seguir creciendo la cadena. La cadena crece entonces siempre en donde haya un 3 OH libre. Ese es el crecimiento de la cadena. El próximo nucleótido, ¿dónde se va a unir? ¿Dónde se va a pegar? Aquí. Y el siguiente después de ese, también en el 3OH, siempre en el 3OH. Entonces yo me doy cuenta de que mi cadena crece desde el fosfato hacia el extremo 3OH. Fíjense que crece hacia abajo. ¿A dónde voy a adicionar el otro? Aquí. ¿A dónde va a adicionar el otro? Aquí. Crece hacia abajo. Entonces eso le da una dirección de crecimiento. Y yo les decía, ¿qué posición es la del fosfato? Si está en el carbono número 5, entonces siempre donde ustedes vean el fosfato será el extremo 5'. Y el extremo hacia el que crece la cadena, como es un carbono 3 y el OH está en un carbono 3, será el extremo 3'. Por lo tanto, mi ADN, mi ARN siempre va a crecer en dirección 5' hacia 3'. ¿Por qué hacia 3'? Porque yo necesito hacerlo crecer en donde haya un OH libre. Y los OH están en el carbono 3. Esto es muy importante que lo entiendan porque vamos a empezar en las próximas clases a ver replicación, transcripción y traducción. Y si no tienen claro el crecimiento de la cadena, van a tener serios problemas. Entonces, si ya quedó claro bien, pero si no, podemos volver a repetirlo. El extremo de crecimiento siempre es el 3OH. Sí, Luis, esa es la única dirección posible de crecimiento. Siempre va a ser en dirección 5', 3'. Todos los ácidos nucleicos crecen en esa dirección porque necesitan un OH libre y el OH solo está en la posición 3. Yo no puedo adicionar nuevos nucleótidos al fosfato que está en posición 5. Aquí yo no podría meter un nuevo nucleótido. Mientras que en el OH libre sí lo puedo meter. Siempre puedo meter en el OH3. Adicionalmente, el fosfato es el que ataca. Entonces, si yo trato de hacerlo crecer en posición 5, el fosfato atacaría al fosfato y eso no ocurre. Yo no tendría crecimiento de la cadena hacia 5, siempre hacia 3. Entonces, la dirección de la cadena siempre es 5 hacia 3, desde el fosfato hacia el OH. Bien. Si no hay más nada, obviamente esto sería más una molécula de agua, que es lo que estoy tratando de escribir en la parte de abajo. Ahí tenemos entonces la unión de dos nucleótidos entre sí. Así es como crecen o como se unen los ácidos nucleicos hacia abajo en dirección 5', 3'. Señor, eso para el ADN y también para el ARN. Sí, señor, para ambos, tanto para el ADN como para el ARN. Mira que aquí, en este caso, en el ejemplo de la imagen, te la estoy poniendo para el ARN. Fíjate que tiene en el carbono número 2, que es el que te dice si está completa o incompleta, está completa. Y el azúcar completa es la del ARN. Y si hay un enlace trifosfato o ahí no puede haber esos enlaces. ¿En dónde? ¿En el extremo 3'? Luis. Bueno, entonces fíjense ustedes aquí, nuevamente les estoy mostrando que está el fosfato de manera monofosfato. Míralo, Luis, en este caso es monofosfato, el que ataca al carbono 3, al OH del carbono 3 con pérdida de la molécula de agua. Como vamos a ver ahorita, este trabajo, esto que estamos haciendo nosotros aquí, lo realiza una enzima. Y de hecho, este que está aquí, el que viene entrando,
necesita venir en forma de trifosfato, Luis Borja, para poder pagarle a la enzima 2 fosfatos de energía que ella requiere. Y para utilizar el último de los fosfatos, este que tú ves aquí, para realizar el enlace fosfodiéster. Vamos a ver un pequeño video sobre eso. Aquí tenemos el primer nucleótido, mírenlo ustedes, y la enzima encargada de dar el crecimiento se llama ADN polimerasa, pero ella cobra 2 fosfatos de energía para poder hacer ese enlace. Entonces, cuando yo voy a llegar a formar el enlace de nucleótidos en la vida real, no como yo les estaba mostrando en el tablero, en la vida real, yo debo llegar con 3 fosfatos, siendo un nucleótido con 3 fosfatos, para pagarle 2 a la enzima y utilizar el último para generar el enlace que les mostraba en el iPad. De nuevo, miren, aquí está, llega en forma de trifosfato, mírenlo. Le paga 2 fosfatos energéticos, recuerden que los oxígenos en rojo son los que tienen energía, y con el último forma el enlace de naturaleza CO, PO o copo. De nuevo. Llega en forma de trifosfato, paga 2 de energía, y el último, CO, PO con pérdida de una molécula de agua. Recuerden, miren, el 3 es carbono, oxígeno, fósforo, oxígeno. Por lo tanto, el enlace fosfodiéster es de naturaleza, el fosfodiéster es de naturaleza COPO o copo, al igual que este que está acá arriba. Este también es copo. ¿Ven? COPO más una molécula de agua. Este que va llegando, como vieron en la animación, este que va a atacar al que ya está, este debe llegar en forma de trifosfato para poder pagarle 2 fosfatos a la enzima para que haga el enlace y utilizar el último de los fosfatos, de los 3, el último que le queda, para el enlace. Los que están esforzando, bájenle a los platos o silencien, por favor. Miren, trifosfato libera energía y forma el enlace CO-PO. Valentín, la estructura básica del trifosfato era la que yo les mostraba acá. Mírenlo aquí. El trifosfato es un nucleótido, solo que en el fosfato no hay uno solo, como el que ustedes han estado viendo, sino que hay 3. Cada uno de ellos se une a través de un enlace que se denomina, en este caso, fosfoéster y fosfoanhídrido. Y cada uno de ellos tiene alta cantidad de energía. Aquí está COPO, ¿sí? Este que está aquí queda solo, pero entonces aquí tiene un OH aquí y otro OH acá. Si yo quiero adicionarle otro fosfato a este, vamos a suponer que está solo, pues entonces este fosfato ataca a este otro fosfato con pérdida de una molécula de agua y se unen. Si quiero adicionar el segundo, este tiene OH por todos lados, este tiene también OH, saco una molécula de agua y uno al tercero. Entonces el trifosfato es este que tú ves aquí. Cada uno de estos enlaces, los que tienen el oxígeno en la mitad, tienen energía, ¿sí? Y por eso aparecían en rojo en la animación. Y cuando yo los rompo, esa energía es la que utiliza la enzima para poder realizar el enlace. Y el último de los fosfatos es el que se utiliza entonces para generar el enlace propiamente dicho. Mírenlo por última vez. Ahí llega en forma de trifosfato, rompe 2, libera energía y forma el enlace fosfodiéster. Bien. Como yo les decía, el crecimiento entonces de la cadena tiene una dirección, que siempre va a ser en el sentido 5', 3', porque la cadena se forma añadiéndole nucleótidos al extremo 3' del otro. Fíjense que este OH que está aquí es el OH en posición 3, allí es donde va a unirse el siguiente, y este 3OH queda libre para que se una el siguiente. Entonces la cadena siempre crece desde el fosfato hacia el extremo 3', que es el que tiene el OH. Desde el fosfato, que es el extremo 5, porque está unido al carbono número 5, miren, en el carbono número 5, hacia el OH que está en la posición 3', miren este que está aquí. ¿En dónde voy a adicionar el siguiente nucleótido? Pues en este, ¿sí? Y el siguiente abajo, es decir, ella está creciendo hacia abajo de la pantalla. Lo que me lleva a saber que es la dirección 5', 3', que era lo que les mostraba anteriormente. Al igual que las proteínas, y ya con esto vamos a finalizar, al igual que las proteínas, nuestros ácidos nucleicos tienen estructuras o niveles estructurales.
La estructura primaria es la que acabamos de ver, la que les acabo de enseñar a hacer. Varios nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster dando lugar a un polímero lineal. Pero la estructura secundaria es exclusiva del ADN y es la que yo les mostraba, cómo se aparean las bases. Y las de orden superior, que son formas tridimensionales, aparecen nuevamente para el ARN. Es decir, estructura primaria tienen ambos, estructura secundaria solo el ADN y estructuras de orden superior nuevamente ambos ácidos nucleicos. Esa estructura primaria que acabamos de ver, mírenla aquí mismo, tiene varias representaciones. Aquí tenemos lo que yo les mostraba. Aquí está la base nitrogenada. Fíjense que ya ni siquiera le ponen los anillos, ahí simplemente va la letra. Esta es adenina, guanina, uracilo y citosina. Les pregunto yo, ¿esta molécula que les estoy señalando es ADN o es ARN? ADN. ¿Cómo? Podrían ser las dos, ¿no? Ah, no. Es ARN. 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 ¿Cómo sé yo que es ARN? Por el uracilo. Por el uracilo es una. ¿Y cuál es la otra? Porque, por ejemplo, la estructura tiene... O sea, yo la diferencio porque, por ejemplo, el ARN tiene como que dos palitos y el ADN no. No está coja, no está coja. No está, no está coja. coja. Yo tengo dos formas de identificarlo. Uno, que no esté cojo y dos, que tenga uracilo. Si yo veo el uracilo, inmediatamente digo, eso es ARN. Y si adicionalmente veo que el azúcar no está coja, enseguida tengo que pensar en que es ribosa y que es ARN. Si estuviera coja y aquí hubiera timina, hubiera sido ADN. Igual ahora lo vamos a ver. El esqueleto, como se dan cuenta, nos muestra que los pasamanos de la escalera van a estar formados por intercaladas. Miren, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Esto que está aquí es como los pasamanos de la escalera, mientras que los escalones van a estar formados por bases nitrogenadas. Adenina, guanina, uracilo y citosina. Mírenlos dónde están, de frente. Creciendo desde el extremo 5' hacia el extremo 3'. Miren que aquí está el OH y ella viene creciendo desde el extremo 5, que es el del fosfato, miren el extremo 5', hacia el extremo 3', que es siempre el del OH. Esa es la dirección de crecimiento. Y el pasamanos es entonces intercalado fosfato-azúcar y los escalones de la escalera son las bases nitrogenadas. Como esto es ARN, yo no voy a tener aquí una doble hélice. El ARN tiene una sola, no forma la estructura tridimensional bonita que veían al inicio. Aquí tenemos otras representaciones de la estructura primaria. Miren que aquí muestran el fosfato y la base. Estas otras representaciones donde solo muestran el extremo fosfato, que es el extremo 5, el extremo OH, que es el 3, y aquí representaciones abreviadas en donde solamente aparecen las bases. Esta es una de las más utilizadas en donde solo están las bases. Adenina, guanina, uracilo y citosina. Miren ustedes, aquí ahora sí ADN frente a ARN. Ambos crecen en la misma dirección. Eso nunca va a cambiar. Siempre va a ser el extremo 5' hacia el extremo 3'. Miren, el extremo 3 siempre disponible el OH. El extremo 5 siempre es el del fosfato en ambos. Pero fíjense la diferencia. 1, uracilo en el ARN, timina en el ADN. 2, esta azúcar siempre está completa. Esta azúcar está coja, como les decía a ustedes, o incompleta. En el carbono 2 no tiene el OH. Esa es la manera de diferenciarlos. Ahora vamos hacia la estructura secundaria. Yo les decía que el único que tiene estructura secundaria es el ADN. Y por lo tanto, en el ADN, esa estructura secundaria va a ser su asociación a través de bases nitrogenadas. Miren ustedes cómo es el ADN. El ADN son dos hebras unidas a través de esas bases nitrogenadas. Adenina se aparea siempre con timina y guanina se aparea con citosina. Es decir, purinas se aparean con pirimidinas. Y miren que lo hacen a través de puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno tienen unas medidas especiales. ¿Se acuerdan que yo les decía que la molécula de ADN es como una reina con medidas? Aquí están las medidas especiales de esas moléculas. Y estas medidas le sirven a la maquinaria enzimática que hace al ADN para saber que el apareamiento quedó correcto, que las medidas son las que tienen que existir. Miren cómo se forman en este lado. Entonces aquí tenemos una hebra que crece, este es el fosfato, en dirección 5, 3,
y tenemos su hebra hermana o su hebra antiparalela que crece en dirección, que está en dirección 3, 5. ¿Por qué creen ustedes que esas hebras tienen que estar así? ¿Por qué creen ustedes que las hebras que forman el ADN y que aparean las bases nitrogenadas tienen que ser antiparalelas? Observen, este es el extremo 5', este es el extremo 3'. Del otro lado tengo, frente al extremo 3', un extremo 5', y frente al extremo 5', un extremo 3'. Mírenlo aquí de frente. 5, 3, 3, 5. La dirección de crecimiento es la misma, miren, desde el 5 hacia el 3, desde el 5 hacia el 3, pero están de forma antiparalela. Recuerden ustedes que esto es como una escalera en donde los pasamanos son fosfatos y azúcares intercalados y los escalones vienen siendo las bases nitrogenadas apareadas entre sí, adenina con timina y guanina con citosina. ¿Por qué creen ustedes que están así de forma antiparalela? El que me responda tiene un más 0,5 en el parcial. Un más 0,5 en el parcial, para el que responda por qué son antiparalelas. Si fueran paralelas, ¿se aparearían purina con purina y pirimidina con pirimidina? No. Porque igual fíjate que yo las voy a poner frente a frente y va a estar guanina frente a la citosina, es decir, ellos no se van a aparear de forma diferente. Y luego dices, pues porque al ser iguales tienen que estar así para poder encajar. ¿Cómo así? ¿Quién más participa? ¿Por qué tienen que ser antiparalelas? Valentín, porque una cadena está colocada en posición 5,3 y la complementaria en 3,5. El prima indica el número del átomo del carbón en el azúcar. Yo lo que pregunto es por qué tienen que estar así como al revés. Estas de cabeza y estas bien. 0,5 en el parcial a la 1. Para que encajen y hagan una sola. A las 2. Profesora, Sí. yo pienso que es por lo que usted había dicho de lo de las medidas, para que puedan encajar bien. Pero ¿por qué con las medidas? Porque vea, Porque si estuvieran en dirección contraria, no encajarían bien, porque si nos damos cuenta, acá en el extremo 5', está timina, y si se voltea, estarían timina con timina y no se podrían aparear. Timina. Exacto. No veo la otra timina. Es exactamente eso. Tienen que poder encajar, pero no me han dicho. bueno, porque como usted decía, entonces las bases de cada cadena se separan de forma que se complementan, como por ejemplo adenina con timina y C con G. Entonces una cadena está colocada en la posición 5' y 3'. Ahí me enredé, espere. Bueno, entonces se perdieron la promoción. Esta que está aquí está en dirección 5', 3'. Y esta tiene que estar en posición 3', 5'. Perdieron esos puntos. Miren, se perdieron esos puntos. Miren lo que pasa si yo las pongo en la misma dirección. Ambas están en 5', 5'. ¿Qué pasó ahí? Miren cómo estaban siendo opuestas, siendo antiparalelas. Y miren lo que pasa cuando yo las pongo paralelas. Es decir, que los extremos coincidan. El 5 con el 5 y el 3 con el 3. ¿Qué pasó? Las bases nitrogenadas nunca van a estar frente a frente para poder aparearse. ¿Ven? Esta base nitrogenada está de frente ahora al fosfato, no está de frente a otra base nitrogenada con la que podrían en este caso aparearse. Si yo las pongo en la misma dirección, guanina nunca se va a encontrar con timina para que ocurra esto. Miren. Y aparte, fíjense que guanina quedaría frente a timina.
Y el apareamiento no es guanina-timina, es guanina-citosina. Aparte de que yo no voy a tenerlas frente a frente, yo voy a tener apareamientos errados. Entonces, por eso ellos, tienen que estar de manera antiparalela, para que las bases, ¿cierto, Luis, que era bien fácil? Para que las bases puedan estar una frente a la otra. Vea, si yo las pongo ahí en la misma dirección, inmediatamente las bases no van a quedar frente a frente. Vamos a dejar hasta ahí. En la próxima clase vamos a ver cómo fue el proceso de descubrimiento de esta base nitrogenada y vamos a iniciar el proceso de replicación por si quieren ir viendo. ¿Listo?